Bueno, arrancamos con el tema de hoy. Yo voy a empezar con una introducción sobre COVID-19 y enfermedad cardiovascular, un tema que seguro ya todos ustedes han leído en extensión, lo poco que hay para leer, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo ameno y a finalizar para hablar con algo sobre lo que estuvimos armando de evaluación de pacientes recuperados. Vamos a hacer una pequeña introducción, después vamos a hablar propiamente de COVID-19 y enfermedad cardiovascular, vamos a ver algunos casos clínicos, voy a hacer alguna mención de la cardiomiopatía inflamatoria aguda, que básicamente es el tema de discusión semántica versus la miocarditis. Okay. Y vamos a hacer finalmente el comentario sobre la evaluación del paciente recuperado y las conclusiones. Bueno, hace un tiempo no tan largo, más precisamente en diciembre de 2019, todos tomábamos conocimiento de dónde quedaba Wuhan, lo que era el mercado de Wuhan. Básicamente se volvió célebre porque a partir de un clúster de pacientes con neumonía, poco tiempo después se descubrió que el coronavirus 2, productor de la enfermedad por coronavirus 19 o COVID-19, estaba empezando a alterar, digamos, la realidad de todos nosotros. Y mientras todos nos llegaban imágenes en el celular, ahí por enero, de cómo... No se escucha. A ver, Ahora ¿ahí sí. se escucha mejor? Sí. Bueno, nos llegaban algunas imágenes apocalípticas de gente colapsando en la calle, y empezábamos a conocer a los primeros médicos que fallecían por esta epidemia en aquel momento. Y probablemente nosotros experimentamos una serie de reacciones que yo traté de armar, para las cuales traté de armar un paralelo con Obama, que me parece un señor bastante expresivo. Probablemente en un primer momento, y mientras las cosas se daban en China y nos llegaban estos videos, algunos podíamos estar bastante tranquilos o incluso nos podía generar alguna gracia. Posteriormente, la epidemia empezó a extenderse localmente y pensamos que tal vez podía llegar a comportarse como el SARS. Más adelante, cuando la pandemia se mudó de continente y vimos lo que empezó a suceder en Europa, empezamos a preocuparnos y finalmente dimos con la dura realidad. Ojalá. No se escucha. No se escucha. No. A ver, sacar la imagen. Ahora sí. Voy a sacar la imagen. A ver. Estás en presentación. Espera. Sacale el video por las dudas. Sí. A ver si Ahí está. no se cuelga tanto. Ahí está. Vamos de vuelta. Sí. Okay. Espera que perdí la presentación. Se trabó la presentación. Ahí va. Bueno, avancemos. Bien, a partir de aquel momento, ¿ahí se escucha? Yo escucho bien. A partir de aquel momento... Perdóname, te interrumpo un segundo. Eduardo, ¿podés dejarlos entrar? Hay varios chicos que me dicen que están esperando. A partir de aquel momento la situación se aceleró bastante. Alguien compartió la pantalla y perdí la mía. Ahí va. Bueno, estamos de vuelta. A partir de aquel momento la situación se aceleró, los casos empezaron a acumularse rápidamente. Al día de hoy estamos cerca de los 34 millones de casos, superamos el millón de muertes y las publicaciones no se quedaron atrás.
estas dos primeras publicaciones son de enero 24, una de la New England, otra es de Lancet, la acompañaba una editorial, y desde aquel momento no han dejado de crecer. En Medline se pueden ver ya más de 50.000 publicaciones indexadas, así que las contamos por decenas de miles. Ahí está. Espera que está. Ahí va. Bueno, rápidamente se develó que la enfermedad era una infección por un virus de la familia coronavirus que producía un compromiso respiratorio que potencialmente podía causar neumonía, síndrome de distrés respiratorio y muerte, pero al mismo tiempo empezaron a aparecer publicaciones con compromisos que documentaban compromisos extrarrespiratorios. En general publicaciones de casos o de pequeñas series de casos que hablaban de compromiso gastrointestinal, renal, cardíaco, neurológico, hematológico, dermatológico, oftalmológico, y podríamos seguir con algunos más, como el compromiso psiquiátrico, que al respecto de lo cual se ha publicado bastante. La mayor parte de todas estas publicaciones, como decíamos, son publicaciones generadoras de hipótesis, en el mejor de los casos. Están lejos de ser datos que permitan confirmar o descartar alguna de estas hipótesis. Para mí, ahora puntualmente vamos a hablar de COVID y enfermedad cardiovascular. Para mí es una de las cosas más develadoras a este respecto. Esto es una editorial publicada en La Llama la semana pasada, que hizo una publicación de COVID y las distintas... COVID y la afección de distintos órganos y sistemas de la economía, y básicamente no dice nada. Si uno la lee, uno la puede leer de principio a fin, y realmente no dice nada que uno no pueda leer en 2 minutos, y nos deja con las mismas dudas que probablemente tenemos todos hasta el momento. Con lo cual, lo primero que hay que decir en realidad es que no hay grandes estudios para analizar con respecto a COVID y cardiología, creo yo por lo menos. Hay estudios interesantes, especialmente en el último tiempo, y que realmente son generadores de hipótesis, pero estamos pisando sobre un terreno que no es para nada firme. Puntualmente con respecto a COVID y enfermedad cardiovascular, rápidamente, para hacer una síntesis tal vez de los hitos que a mí me parecen más relevantes, desde temprano se sospechó que la relación entre COVID y enfermedad cardiovascular pues, podía ser algo particular y algo más intensa con respecto a otros órganos y sistemas, básicamente cuando se develó que el mecanismo de ingreso a las células involucraba al receptor 2 de la enzima convertidora de angiotensina, extendido, digamos, no solo en el sistema respiratorio, sino también en el endotelio, y por lo tanto se consideró la posibilidad de que pudiera generar una infección vascular y generar endotelitis y potencialmente complicaciones cardiovasculares. También, ya desde los primeros reports, desde las primeras publicaciones, en el primer mes, en enero, ya se empezó a publicar datos de complicaciones cardiovasculares en pacientes graves, en mayor medida, y en grupos de pacientes que tenían mayor mortalidad. También, desde un primer momento, prácticamente, también ya se encontró que había mayor prevalencia de pacientes con factores de riesgo entre los grupos de pacientes graves, y posteriormente que los pacientes con factores de riesgo cardiovascular experimentaban mayor morbimortalidad por el COVID-19. También se encontró que había mayor prevalencia en el único estudio, uno de los pocos estudios que lo evaluó, además de documentar que los pacientes que tenían complicaciones cardiovasculares tenían mayor mortalidad. Había mayor prevalencia en estos pacientes de enfermedad cardiovascular persistente, con lo cual planteando, digamos, la posibilidad de que no todo lo que veamos como daño cardiovascular agudo sea independiente de los factores de riesgo previo. Hubo un gran revuelo, digamos, cuando se detectó, se develó que el mecanismo de ingreso incluía el receptor 2 de la enzima convertidora de angiotensina, debido a la upregulation de este receptor que hay en los pacientes que toman
IECA y inhibidores del receptor y bloqueantes del receptor de angiotensina. Entonces se planteó y hasta hubo recomendaciones de expertos de suspender estos tratamientos. Esto es de los temas que por ahora... Se cortó, Lucas, no te escuchamos. ¿Se escucha? Ha habido grandes estudios retrospectivos, pero con un gran número de pacientes publicados en la JAMA, en la New England y en el Lancet también al respecto, y todos han encontrado evidencia similar de no perjuicio para pacientes que recibían esta medicación previa a la infección de coronavirus, tanto de morbimortalidad con la infección por coronavirus como de riesgo de contagiarse. Y tal vez ahora vamos a hablar un poco más en detalle de las complicaciones, pero tal vez lo más relevante en el último par de meses han sido los hallazgos en pacientes leves. Inicialmente todo esto... Otra vez te dejamos de escuchar, no sé, está mal o funciona mal Zoom, o no sé qué es lo que pasa. Parecería que se pierde el micrófono. A ver, ¿ahí se escucha? Sí, ahí te volvimos a escuchar, pero hay momentos en que se cuelga el micrófono. Bueno, haceme Se una escucha, seña, pero se yo deja te de veo ahí en la escuchar. cámara. Se deja de escuchar. Haceme una seña. Bueno, nada, decía que tal vez lo más relevante en el último par de meses han sido los hallazgos en pacientes leves. Ha habido publicaciones, hay 2 publicaciones también en la JAMA sobre estudios de resonancia en pacientes que no cursaron internación por coronavirus con un porcentaje importante de prevalencia de alteraciones en la resonancia. Hay uno alemán donde se estudiaron a 100 pacientes, de los cuales casi un 70% tenía alteraciones, y hay otro más reciente, una carta recientemente publicada sobre el estudio de atletas jóvenes que se recuperaban de COVID, donde hasta un 15% tenía hallazgos patológicos en la resonancia, algunos con criterios de miocarditis en la resonancia. Y con todo esto, la preocupación a largo plazo, hoy por hoy desconocemos cuál es la implicancia de todo esto a largo plazo, pero ya hay algunos que se aventuran a sugerir que, digamos, el siguiente paso del coronavirus va a ser o va a incluir una epidemia de insuficiencia cardíaca secundaria. Con respecto a las complicaciones, y para hacerlo un poquito más divertido, incluí acá 3 casos clínicos. Cada uno tal vez ejemplifica distintos tipos de complicaciones que están reportados en estos pacientes. Y son 3 pacientes que estuvieron yo trabajo en la terapia intermedia en el Hospital Italiano de San Justo, y son 3 pacientes que estuvieron las últimas 2 semanas ahí. 2 de ellos estuvieron a cargo del servicio de cardiología, así que Florencia probablemente los conoce. El primero es un hombre de 53 años, diabético, mal controlado, sin complicaciones conocidas por su diabetes, que consultó por fiebre, tos, astenia y mialgia de 5 días de evolución. Tenía un laboratorio sin marcadores inflamatorios elevados, digamos, troponina normal, y la única medicación que estaba recibiendo era paracetamol. La radiografía de ingreso, la verdad que no mostraba, si bien no es una teleradiografía con una gran técnica, la verdad que no mostraba hallazgos relevantes. Este señor después se tomografió y tenía una tomografía sin infiltrados asociados a COVID. Y básicamente, este paciente está ahora actualmente internado ahí. Él está, digamos, con una evolución estable, pero lo que sí se sostiene, digamos, a lo largo de la internación y desde el ingreso es una bradicardia sinusal asintomática, sin ningún otro tipo de hallazgo patológico, digamos, en el electrocardiograma, sin medicaciones que puedan influir en esto, sin trastornos metabólicos en el laboratorio, y sin una explicación clara, más allá de que en el último tiempo estamos
viendo bastante bradicardia sinusal en pacientes que hay internados en el hospital por COVID, y están empezando a ver reportes de pacientes, entre otras arritmias, de pacientes con bradicardia sinusal, algunos en pacientes que posteriormente desarrollan un cuadro grave. No parecería ser la situación de este paciente. Por ahora sigue internado con nosotros, tiene 10 días de evolución y parecería estar mejorando. El siguiente paciente que les voy a comentar es un señor de 88 años, hipertenso, ex tabaquista, tiene deterioro cognitivo y consultó al hospital por una caída de propia altura. La radiografía de ingreso que se le hizo para ver si tenía alguna fractura costal tenía claramente velamiento bilateral a predominio del pulmón izquierdo, pero también tenía velamiento alveolar intersticial parcheado en sectores del pulmón del campo derecho. A este hombre se le hace una tomografía y posteriormente se le hace una angiotomografía, porque ya en la tomografía sin contraste se le encuentra una imagen subjetiva de tromboembolismo de pulmón en la arteria pulmonar izquierda. La tomografía muestra lo que ya se evidenciaba en la placa, que son infiltrados parchados bilaterales y periféricos a predominio izquierdo, tanto en el lóbulo superior como inferior, y en la angiotomografía podemos ver acá, no sé si se llega a ver, el trombo en la arteria pulmonar izquierda que se extendía a ramos lobales. Este hombre al reinterrogarlo refería que había tenido algo de disnea en clase funcional. No se escucha. A ver, Lucas, ahora. ¿Ahí? Sí. ¿Escuchan? Dale, seguí. Sí. Bueno, las complicaciones trombóticas ha habido publicaciones profusas, digamos, de complicaciones trombóticas en estos pacientes, tanto de trombosis arterial como de trombosis venosa, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y enfermedad tromboembólica venosa son las principales manifestaciones trombóticas que se han publicado. Este estudio, esta carta de comunicación que se publicó también en La Llama, incluía un gran número de pacientes de un hospital de Nueva York y reportaba, obviamente, que los porcentajes, para todo lo que estamos hablando, los porcentajes son muy variables, depende en qué momento de la pandemia, de qué momento de la pandemia es la publicación, si tomó solo pacientes, si tomó todos los pacientes hospitalizados, si tomó todos los pacientes evaluados en guardia, si tomó solo pacientes críticos. Reportaba un 16% de eventos trombóticos para toda la población. Obviamente este porcentaje era mayor para los pacientes con enfermedad crítica, donde las publicaciones hablan de hasta un 30-40% de eventos trombóticos. El último paciente que les voy a comentar es un hombre de 44 años que había atravesado una enfermedad de COVID leve en el domicilio y tenía el alta epidemiológica 12 días antes de la consulta, es decir, tuvo los síntomas, tuvo 10 días posterior al diagnóstico, se le dio el alta epidemiológica y 12 días después consulta por dolor retroesternal y fiebre. En el laboratorio de ingreso el paciente tenía una troponina de 580, una proteína C reactiva elevada de 12 y este era el electrocardiograma con el que ingresó, que básicamente mostraba supradesnivel cóncavo en la cara inferolateral con infradesnivel del PR en las mismas derivaciones. Este paciente consultó por un dolor opresivo en clase funcional 4, irradiado a la región mandibular, se estudió con una cinecoronariografía de urgencia que no mostró lesiones significativas. Posteriormente se estudió con una cardioresonancia que evidenció, yo acá tengo las imágenes de el gadolinio donde se puede ver el realce tardío subepicárdico en el segmento inferolateral medial y en el inferior apical, donde también presentaba en el T2 edema. Tenía una resonancia compatible con miocarditis. Publicaciones de casos de miocarditis ha habido varias, yo ahora no lo menciono acá, pero tampoco es que han sido tantas y no hay series de casos de miocarditis por COVID. Hay una revisión sistemática de agosto que incluye 14 casos, para que se den una idea de cuántos casos estamos hablando. Si bien hay mucho reporte anecdótico, hay poco publicado todavía. Bueno,
Básicamente las complicaciones de las que estuvimos hablando y que un poquito mostramos con estos pacientes, las podemos dividir en injuria miocárdica con o sin disfunción, tanto sistólica como diastólica, tanto del BI como del BD, trombosis arterial y o venosa y arritmias. Digamos, el rol del coronavirus en cada una de estas complicaciones está en discusión, especialmente lo que son las arritmias. Hay tanto arritmias ventriculares como supraventriculares descriptas, pero en estos pacientes, particularmente con enfermedad crítica y trastornos hidroelectrolíticos y drogas que potencialmente prolongan el QT o generan trastornos del ritmo, es bastante complejo interpretar cuál es el rol del coronavirus. Un comentario particular, digamos, con respecto a la injuria miocárdica. La injuria miocárdica básicamente es cualquier agresión que genera necrosis de los miocitos, y tendría, digamos, distintos mecanismos. En ese caso que les mostré a raíz del caso nuestro, ese caso publicado en la New England, hace un lindo análisis de lo que es la injuria miocárdica y propone distintos mecanismos. Lo más discutido acá al momento es el tema de la miocarditis, si estos pacientes realmente tienen miocarditis o no, al punto que el médico en esa discusión sugiere llamar a estos cuadros por el momento cardiomopatía inflamatoria aguda. El tema y la discusión, digamos, de si estos pacientes tienen o no miocarditis es que hay muchos reportes claramente con una clínica compatible, incluso con una resonancia con criterios de miocarditis, pero hay muy poca publicación de biopsia endomiocárdica, y los que tienen publicaciones de biopsia endomiocárdica no tienen una histología característica de miocarditis. Sí se ha documentado, la presencia de coronavirus en el tejido miocárdico, aunque no queda claro si está en las células inflamatorias reclutadas en el tejido miocárdico, o si es una infección del endotelio, o si realmente tiene capacidad de infectar los miocitos, pero sí se ha detectado coronavirus activo y con posibilidad de replicación en biopsias, en estudios de anatomopatología, y se ha detectado también la liberación de la elevada liberación de citoquinas en el miocardio de estos pacientes infectados con coronavirus, pero la histología no es característica, digamos, no tiene el infiltrado característico linfocítico descrito para las miocarditis. Con lo cual hay mucha discusión al respecto. Ellos ahí acuñan este término de cardiomiopatía inflamatoria aguda por el momento. Otros mecanismos de injuria miocárdica, obviamente un mismatch entre la oferta-demanda, que puede ser de causa macrovascular y o microvascular, la liberación de citoquinas, otro tema que está en gran discusión. Mucho se habló de la tormenta de citoquinas y hay muchas drogas en evaluación propuestas a raíz de la concepción de que los pacientes graves atraviesan un síndrome de liberación de citoquinas similar al que atraviesan los pacientes con enfermedades hematológicas que hacen tratamiento con CAR T-cells. De hecho, hay un estudio que está por publicarse que Roche ya avisó que habría dado significativo, no para mortalidad, pero sí para mejoría en estas escalas que usan y para disminución de la ventilación mecánica, para tocilizumab, pero la realidad es que los últimos estudios que han evaluado más sistemáticamente la liberación de citoquinas en estos pacientes y la han comparado con otros cuadros, como los pacientes con el síndrome de liberación de citoquinas propiamente dicho, o incluso con pacientes, cohortes antiguos de pacientes con distrés de otras causas, han encontrado que en realidad manejan valores de citoquinas menores que aquellos pacientes. Así que la realidad es que la liberación de citoquinas es otro capítulo sobre el cual todavía hay mucha discusión. Y por último, bueno, hay algunos casos hoy por hoy de pacientes infectados con COVID con cuadros compatibles con síndrome de Takotsubo. Bueno, a partir un poco de todo esto y de que es evidente, digamos, y si bien no estamos parados sobre terreno firme, es evidente que hay pacientes, digamos, lo estamos viendo en la práctica y estamos viendo en las publicaciones, que tienen complicaciones cardiovasculares, tanto en grupos graves como ahora parecería que hay pacientes que no atraviesan una enfermedad grave, que potencialmente tienen por lo menos estudios alterados, distintos expertos en distintos lugares del mundo, y bueno, nosotros también empezamos a evaluar la posibilidad de
sistematizar la evaluación de estos pacientes ante la consulta. Esto también está en los medios y la gente empieza a conocer al respecto de las posibles secuelas del COVID, con lo cual la idea de todo esto era sistematizar una evaluación de estos pacientes. A favor, digamos, de hacer una evaluación sistematizada de estos pacientes, bueno, algunas de las cosas que mencionamos recién, en los pacientes graves parecería haber una alta incidencia de injuria miocárdica, que según la serie puede ir hasta el 30%. Estos pacientes tienen mayor morbimortalidad. Hay lo que comentamos también para los pacientes, leves, últimos estudios con una prevalencia elevada de alteraciones en examen de imagen. Hay una plausibilidad en cuanto al riesgo de complicaciones en el mediano y largo plazo, es decir, si estos pacientes se comportan como pacientes con miocarditis, potencialmente tienen riesgo de complicaciones. Todo esto es con la idea de tener un plan de manejo para estos pacientes centrado en la prevención y, digamos, ante la duda tratar de ir con un manejo conservador. En el caso de detectar patologías que tengan un manejo basado en evidencia, nos permitiría hacerlo. Y bueno, en última instancia, la idea también es colaborar con el conocimiento médico y en algún punto pensamos que esto puede redundar en publicaciones. Que la evaluación que podemos hacer nosotros eventualmente puede redundar en alguna publicación. A partir de esto, bueno, mencionábamos que las recomendaciones para la evaluación cardiológica no fueron algo que se nos ocurrió primero a nosotros. Desde hace ya algunos meses hay algunas publicaciones en revistas importantes. Hay que decir que es toda opinión de expertos. Hay algunas sociedades científicas que han apoyado algunas de estas publicaciones, se han ido sumando otras. La AJA está acompañando a la publicación de el plan de regreso al ejercicio publicado en La Llama, y la Sociedad Europea está apoyando una publicación que tiene también algunos meses y que es relativamente similar y que ahora vamos a revisar. Hay otras también que han ido surgiendo, hay publicaciones en la BMJ, hay publicaciones de distintas sociedades latinoamericanas, hay una publicación que está dando vueltas también de la Sociedad holandesa de cardiología. Todas son relativamente similares, con algunas pequeñas diferencias. Todas estas publicaciones son interpeladas, algunas directamente, de hecho los comentarios finales de estos artículos de hallazgos en la resonancia directamente interpelan a estas recomendaciones de regreso al ejercicio al sugerir que los pacientes leves también pueden tener enfermedad y que deberían considerarse alguna forma de screening de estos pacientes. Por lo tanto, hay que decir que esto está en un cambio continuo y es posible que lo que hablemos hoy no sea lo mismo que diríamos la semana que viene o en 2 semanas. Hay interrogantes, obviamente, de los cuales estuvimos hablando. Se desconoce el mecanismo predominante y la lesión resultante en la mayoría de los casos de injuria miocárdica. Es decir, cuando tenemos un paciente que en la internación atravesó un cuadro grave que tuvo injuria miocárdica, la mayor parte de las veces no vamos. Ahí se cortó el sonido, Lucas. No volvió todavía. A ver ahora. ¿Vuelve? Ahí está, dale, sí. Ahí está. Sí. Bueno, en pacientes leves Bueno, se volvió a cortar. Todavía no volvió. Sí. Ahí está. Bueno, Ahí va. sí. Bueno, se desconoce el correlato anatomopatológico y la relevancia clínica de los hallazgos imagenológicos de estos pacientes leves. Digamos, realmente tampoco se sabe si son hallazgos preexistentes, dado que no es un screening de pacientes que tuvieran un screening previo a la enfermedad. Y se desconoce, por lo tanto, el pronóstico a largo plazo. Este es el algoritmo sugerido en la publicación que está en La Llama y que es la publicación que ha apoyado la Sociedad Americana. Básicamente hay similitudes entre los dos algoritmos que yo voy a mostrar, que son el que publicaron los europeos y los norteamericanos. A los pacientes asintomáticos no le hacen screening. O sea, simplemente una evaluación clínica. Los pacientes que están bien estuvieron asintomáticos, no le hacen screening alguno.
Espera que se me está tapando esto. A ver. Bien. A los pacientes con síntomas, este es más sencillo, digamos que los dos son sencillos. Este es un poco más sencillo que el europeo. A los pacientes leves, el screening es con electrocardiograma, troponina y ecocardiograma. Y para los pacientes que todo ello da normal, bueno, se les da el alta con recomendaciones para el regreso al ejercicio. Los pacientes que tienen alteraciones en cualquiera de estos estudios son manejados de acuerdo a las guías de miocarditis, aunque no sepamos si realmente están cursando una miocarditis o no. Los pacientes que estuvieron hospitalizados, acá asumen que seguramente tuvieron estudios cardiológicos durante la internación, incluyendo troponina, incluyendo estudios de imágenes, y que los que tuvieron ya estudios alterados durante la internación ya directamente se manejan de acuerdo a guías de miocarditis. En el caso de que no hayan estado evaluados, siempre el screening es con troponina, electrocardiograma y ecocardiograma, y en el caso de alteraciones, el manejo según la guía de miocarditis. Este es el que está publicado por los europeos, que apoya la sociedad, o que apoyó en su momento la Sociedad Europea de Cardiología. Ahí está. Bien, coinciden que para los pacientes que están asintomáticos, básicamente los pacientes que tuvieron una enfermedad leve, acá incluye a los que tuvieron una enfermedad leve sin síntomas significativos por menos de 7 días, y los pacientes que cursaron asintomáticos y tienen una evaluación normal, alta para el ejercicio, gradual, con recomendaciones, pero sin ningún tipo de screening. Y acá ya divide los pacientes que están bien, pero que tuvieron una enfermedad prolongada y significativa, mayor a 7 días, bueno, ahí screening con electrocardiograma y ecocardiograma, y en el caso de ser normal, completar con un test de esfuerzo. Para los pacientes que presentan síntomas severos, que estuvieron hospitalizados o que persisten con síntomas cardíacos o con una performance reducida, acá en el algoritmo pareciera como que directamente de entrada sugiere electrocardiograma, ecocardiograma, troponina y resonancia. La realidad es que en el texto aclara que sugiere electrocardiograma, ecocardiograma y troponina, y de acuerdo a esos resultados prosigue con la resonancia y eventualmente con un test de esfuerzo y con un monitor, con un holter electrocardiográfico. Siempre en el caso de ser normal, recomendaciones puntuales para el regreso al ejercicio, y en el caso de ser patológico, bueno, continuar, digamos, con la evaluación cardiológica y eventualmente manejo según guías de miocarditis. Nosotros ahora vamos a ver qué es lo que finalmente armamos, pero que está en parte basado en esto, pero también hay algunas cosas que son distintas que ahora las vamos a explicar cuando lo mostremos más en detalle. Algunas aclaraciones con cuándo se inicia el protocolo. Algunas recomendaciones con respecto a cuándo se inicia. No antes de las 2 semanas de que el paciente esté recuperado, ¿sí? El paciente que tuvo síntomas no puede iniciar la evaluación para retornar al ejercicio el último día de los síntomas o al día que le dieron el alta. Lo ideal es que sea no antes de las 2 semanas de recuperado. En pacientes asintomáticos, no antes de las 2 semanas del resultado positivo. Eso está basado en las recomendaciones de esta publicación norteamericana. En pacientes con enfermedad objetiva, con evidencia objetiva de injuria miocárdica durante la enfermedad, manejar de acuerdo a guías de miocarditis y considerar eventualmente la resonancia magnética, si es que no la tiene, para confirmar el diagnóstico de miocarditis o la sospecha diagnóstica de miocarditis. Eso también es similar a la recomendación que vimos de la guía norteamericana. Y hay que aclarar que todo paciente será interrogado previamente a la asignación de un turno. Esto lo estamos sistematizando con el personal administrativo también, para que siempre se les pregunte a todos los pacientes si tuvieron COVID cuando están consultando por un turno para una prueba de esfuerzo, y deberán ser evaluados previamente con ecocardiograma. Nuestra evaluación del paciente recuperado quedó así. Para los que fueron moderados, es decir, tuvieron neumonía pero estuvieron en casa, no estuvieron hipoxémicos. Para los que fueron leves y para los que fueron asintomáticos, un laboratorio, ¿sí? Un laboratorio de rutina para descartar contraindicaciones generales, digamos, para el ejercicio, es decir, patología no conocida, patología previa no conocida, electrocardiograma, ecocardiograma y un test de esfuerzo que, como aclaramos, siempre va a ser después del ecocardiograma, y una radiografía de tórax con informe, que se va a pedir así, en la evaluación va a salir ya el pedido con informe para que
con informe, que idealmente debería ser realizado a las 12 semanas, y ahora voy a hacer una aclaración sobre el tema respiratorio. Para los pacientes severos, es decir, que estuvieron internados, hipoxémicos, que tienen deterioro persistente, que habíamos mencionado en el chat que deterioro persistente no era anosmia, no era astenia que me permite hacer todas las actividades habituales, sino realmente algún síntoma persistente que altera la clase funcional habitual de la persona o las actividades habituales de la persona. O que hayan tenido síntomas orientadores de patología cardíaca durante la internación, es decir, no tuvieron evidencia objetiva, pero tuvieron dolor torácico, por ejemplo. Para estos pacientes, el laboratorio sí va a incluir troponina y proteína C reactiva. Vamos a hacerle también un electrocardiograma, un ecocardiograma y un holter electrocardiográfico. Y en el caso de que todo esto sea normal, recién ahí se va a completar el test con un test de esfuerzo. El control respiratorio es igual, incluye la radiografía de tórax con informe a las 12 semanas. La evaluación clínica y las recomendaciones para el regreso a la actividad física va a ser lo que cierre esta evaluación y va a estar a cargo del equipo que está armado de medicina del deporte y que va a estar a cargo de dar las recomendaciones a estos pacientes y eventualmente seguirlos. Es decir, que toda evaluación va a cerrar con una recomendación para el regreso a la actividad física por parte del equipo. En caso de alteraciones, el manejo, como dijimos, va a ser según guías de miocarditis, aunque no sabemos todavía si se trata de miocarditis o no. Considerar la resonancia magnética, si es que no la tiene, y considerar, si se cree pertinente, la derivación al equipo de insuficiencia cardíaca. En caso de imagen, acá vamos para las aclaraciones con respecto al tema respiratorio. El tema respiratorio, yo no me quería extender demasiado sobre esto, pero el tema respiratorio está tomado. Se cortó el audio. Espera que se cortó, Lucas. Proba, a ver. ¿Hola? Sí. Ahora dale, sí. podés seguir. Ahora sí. Bien, la recomendación con respecto al control respiratorio está tomado tal cual y sin ninguna alteración de la guía de la Sociedad Británica Torácica. Hay publicaciones sobre controles respiratorios posteriores a COVID. La verdad que esta guía, por un lado, está respaldada por una sociedad, a diferencia de las otras publicaciones con las que yo había visto, y además, bueno, como suelen ser los británicos, son más conservadores, digamos, en el pedido de estudios y tal vez tratan de justificar un poco más, y era bastante más sencilla comparado con las sugerencias de otros expertos. Básicamente lo que ellos dicen es casi el 70% de los pacientes a las 12 semanas van a tener una radiografía de tórax normal. Si se aguardan 12 semanas para hacer el control radiográfico, la mayor parte de los pacientes va a poder ser dado de alta. Si uno hace algún estudio previo, es probable que tenga alteraciones persistentes que tenga que seguir controlando. Entonces, lo ideal es que se hagan la radiografía de tórax a las 12 semanas, salvo que el paciente no evolucione bien desde lo clínico, ¿no? Un paciente que muestra deterioro clínico, digamos, progresión durante la evaluación ambulatoria, ese paciente no vamos a esperar 12 semanas. Habrá que evaluarlo para un nuevo deterioro clínico, y habrá que eventualmente avanzar con otras imágenes, incluyendo la posibilidad de descartar enfermedad tromboembólica. Otra aclaración es, en el caso de que el paciente contara con una imagen de la internación que tuviera sospecha o apariencia, digamos, que requiriera descartar enfermedad neoplásica, ahí es otra situación donde no vamos a esperar 12 semanas para hacer una nueva imagen. Sacando estos casos, en caso de alteración radiográfica a las 12 semanas, pero con un paciente que evoluciona perfecto, ejemplo, un paciente leve que estuvo en la casa, que nunca se había hecho una radiografía y tiene una radiografía patológica, pero está bárbaro, podemos hacer un nuevo control en 6 semanas luego de esa radiografía. En caso de alteraciones persistentes de la radiografía de tórax y o persistencia de síntomas respiratorios, estos pacientes hay que avanzar con una evaluación funcional respiratoria de imágenes y eventualmente derivación a clínica o neumonología, por ahora a clínica, que somos los que estamos aquí. Algunas cuestiones pendientes, creo que lo más discutible ahora va a ser la resonancia en algunos casos puntuales, la resonancia, por ejemplo, en la evaluación del paciente que tuvo enfermedad crítica, la resonancia en la evaluación del deportista de alto rendimiento, es decir, si hay que considerar la resonancia en primera instancia. Nosotros por ahora no lo estamos haciendo, pero todo esto puede cambiar.
y digamos, todo esto viene junto de cuál es la conducta en el paciente con alteraciones. Porque hay que considerar que si, por ejemplo, se contagia a todo el equipo de Boca y uno trae a todo el equipo de Boca a hacer la resonancia y por ahí tenés que dejar 6 meses sin jugar a la mitad del equipo de Boca. Entonces, tampoco tenemos una respuesta muy clara para eso. Para cerrar, simplemente mencionar nuevamente que estamos viviendo una nueva normalidad o una normalidad persistente, depende cuánto querramos resignarnos. Las publicaciones en general son de series pequeñas y hay escasa evidencia y no estamos parados sobre un terreno firme, pero las complicaciones cardiovasculares parecen frecuentes. En los pacientes que tienen complicaciones cardiovasculares intrahospitalarias claramente tienen mayor mortalidad, se desconoce el pronóstico de los que sobreviven a largo plazo. Hay una gran discusión todavía sobre si estos pacientes, particularmente hablando de los leves, realmente tienen miocarditis o tienen cardiomopatía inflamatoria aguda, lo mismo en los pacientes graves. Los hallazgos imagenológicos en los pacientes leves parecen prevalentes, pero desconocemos el pronóstico. Estamos tomando decisiones que en muchos casos nos basamos en las recomendaciones de expertos, pero bueno, hemos armado una evaluación COVID en el instituto para 2 grupos diferenciados, dijimos desde moderados hasta sintomáticos por un lado, y desde severos con síntomas persistentes o con síntomas orientadores de enfermedad cardíaca. Hay un equipo que se ha formado de medicina del deporte y que van a ser los encargados de dar las recomendaciones sobre el regreso a la actividad. Seguiremos discutiendo sobre si la resonancia va a tener algún lugar en primera instancia en determinadas situaciones y obviamente que se esperan cambios en absolutamente todo lo que acabo de decir, de acuerdo. Ahí No se escucha. te quedaste otra vez sin Sí, no se sonido. Hola. Ahí sí volvió a dar. Lo último que les quería compartir es este comentario que me parece que es muy pertinente. Muchos de todos los que están acá seguro atravesamos situaciones complicadas. Este comentario me tocó particularmente porque era un blog de este médico que es un editor de la New England y que estaba atravesando un brote intrahospitalario de COVID en su hospital y traía a cuento lo que había dicho el epidemiólogo más brillante de su hospital cuando habían hecho un ateneo del que había participado Anthony Fauci, que todos estaban preguntando, bueno, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Y el epidemiólogo más brillante de su hospital contestó humildad. Así que me parece que, bueno, por ahora tenemos que tratar de mantener eso. Excelente, Lucas. Buenísimo. impecable. Voy a dejar a las doctoras Florencia, Belén y Sabrina, que no y está. Sabrina, perdón, que no está. ¿Querés que hable yo primero de la parte de lo que podemos ver en eco antes de pasar a la... Dale, Guille, dale. Dale, Guille, sí. A lo que vendría a ser el retorno a la actividad física? Porque está muy enganchado en lo que dijo Lucas. Dale. Lucas, déjanos de compartir pantalla. Sí, estoy tratando de volver a la... Ahí está. Adelante, Guille. Ahora sí. Bueno, yo lo voy a hacer, voy a meter la diapositiva en 5 minutos. ¿Sí? Ahí se ve la presentación. Perfecto. ¿Ahí? Bueno, varias de las cosas ya las dijo Lucas. Yo tengo algunas cosas, yo le voy a hablar de mi visión personal, ¿sí? Hoy por hoy, podemos decir que el coronavirus es una causa frecuente de injuria miocárdica clínica. Hasta algunas series dicen hasta un 20% de los pacientes. Y ya eso nos pone muy lejos de lo que creíamos antes, que era como otro virus respiratorio, como la gripe, porque estos causan injuria miocárdica en un 1% de las personas. Y hoy creo que también ya podemos decir que el corazón es un target del coronavirus después del pulmón. Las otras cosas que están escritas acá no son tan importantes porque ya las dijo Lucas, pero aquí quería resumir un poco lo que es los mecanismos de afectación cardíaca, que también dijo muy bien Lucas, por coronavirus, que serían 5. Uno sería, que yo sí creo que existe, un daño miocárdico directo por el virus, lo que se refiere como cardiomiopatía inflamatoria. En las biopsias hay, justamente en lugar de linfocitos, hay infiltrados mononucleares intersticiales. Ahí está la diferencia con lo que sería una miocarditis. Y la frecuencia real de este daño todavía no la conocemos, pero creo que la estamos aproximando. Hay un daño mediado por el coronavirus por su unión al receptor de la ECA.
que a su vez, al causar un down regulation de los receptores, puede causar isquemia y disfunción miocárdica, y también la unión del virus se postula que causa edema directo, tanto miocárdico como alveolar. Después está la respuesta inflamatoria sistémica, que se ha referido como tormenta de citoquinas, esto en las fases más tardías de la enfermedad, y también el tema de lo que es la coagulación intravascular, la falla multiorgánica, coagulación intravascular diseminada, en cuyo caso el daño cardíaco sería el mismo que pasa en cualquier shock. También el tema de tener hipoxemia por la anaerobiosis, la acidosis, los radicales libres de oxígeno, la liberación de catecolaminas por la ansiedad del paciente, por las drogas que se le dan para sostenerlo, etcétera, que podría ocasionar Takotsubo. Y obviamente la presencia de comorbilidades y enfermedades cardíacas preexistentes pueden desencadenar un daño compromiso miocárdico secundario, ya sea por la taquicardia, porque se inestabiliza una placa, etc. Entonces está descrito todo lo que mencionó Lucas. La mayoría, como dicen, son reportes de casos, y la gran mayoría de esos reportes de casos son en pacientes internados. Aquí hay una lista de lo que está más o menos descrito y incluye básicamente casi todas las patologías que le pueden pasar al corazón. Respuesta inflamatoria sistémica y corpulmonar, embolia, cardiomiopatía, shock cardiogénico, miopericarditis, taponamiento, Takotsubo, infarto, arritmias, etc. Lo que no sabemos hasta ahora es qué es lo que pasa después. O sea, hay mucho publicado de pacientes internados y graves, poco y nada publicado de lo que pasa después. Entonces yo, para referir lo que nosotros vamos a hacer en ecocardiografía, les voy a mencionar 3 estudios. Ya lo mencionó Lucas también. Yo voy a describir lo que nos interesa desde el punto de vista de las imágenes. Este salió hace poquito, de este mes. Es un análisis de ecocardiografía con strain en 18 pacientes bedside, es decir, internados, con coronavirus. 14 graves y 4 leves. Eran pacientes que tenían de 64 a 71, o sea, 64 años de promedio los que estaban infectados, 71 años los graves, o sea, eran pacientes más viejos. Lo que es interesante acá como detalle, si lo ven acá, que en general no tenían la fracción de eyección muy alterada. El promedio, o sea, la media era 62, 63%, los que tienen coronavirus leve 58%, es decir, la fracción de eyección no estaba muy alterada en pacientes aún con coronavirus severos en este pequeño trabajo. Pero cuando los tipos hacen el análisis de strain, de la deformación miocárdica, ellos hacen strain, todos los tipos de strain que hay, y lo hacen por capas. Aquí tenemos lo que es la deformación de izquierda a derecha, epicárdico, miocárdico y subendocárdico, y les da que está alterado el strain, no groseramente, pero a predominio del strain longitudinal subepicárdico. Cuando hacen el strain radial y lo que es la rotación, y el circunferencial sobre todo, eso ya le da muy alterado, significativamente alterado. Entonces, en este trabajito se postula que la infección por coronavirus se comportaría como una miocarditis, porque ellos dicen, bueno, el strain longitudinal no está tan alterado porque el strain longitudinal analiza principalmente las fibras, está principalmente influido por lo que es las fibras subendocárdicas, que no son afectadas, son más afectadas en la coronariopatía, pero el radial y el longitudinal están más alterados, sobre todo en las bases, como es más típico de las miocarditis. Ellos postulan 6 criterios de afección cardíaca por el coronavirus. No lo vamos a entrar a detallar cada uno, pero básicamente dicen, bueno, tenemos strain longitudinal predominantemente basal alterado y sobre todo epicárdico, radial y rotación están alterados. Esto podría ser, por decir es una postulación, podría comportarse como una miocarditis. El otro, el más mencionado de todos los trabajos que está dando vuelta por ahora, es el alemán, que también mencionó Lucas, que ellos le hicieron resonancia a 100 pacientes con coronavirus ya recuperados,
con una media de tiempo entre el coronavirus y la resonancia de 71 días. Y lo compararon con 50 controles sanos y 50 controles macheados, 57 macheados por factores de riesgo. Lo que está marcado acá, lo primero que me interesa que vean, es que eran pacientes bastante jóvenes, 49 años. Y no eran pacientes tan enfermos, como ustedes ven, hipertenso, diabetes, hipercolesterol, todo, digamos 20, 22, como mucho 25%. No eran pacientes tan enfermos. En este estudio de resonancia, 100 resonancias, la verdad que hacer 100 resonancia solo en Alemania, otra cosa que se ve, lo mismo que en el estudio anterior, la fracción de eyección no tan alterada. ¿Sí? Y la del ventrículo derecho tampoco. Ninguno, es decir, no tenía menor que los de los controles, pero no tenemos un 30, un 40% de fracción de eyección. Pero el 78% de los pacientes tenían algún hallazgo alterado en la resonancia, más allá de la fracción de eyección. Es decir, 70% o 70 pacientes tenían el T1 nativo, para que tengan una idea grosera, el tiempo de relajación en resonancia, cuanto más clara una imagen, más blanca, es porque tiene mayor tiempo de relajación. La podemos medir en T1 o en T2. Generalmente cuando analizamos el T1, eso nos habla de fibrosis, cuando analizamos el T2, nos habla de edema. Entonces, 70% tenían T1 nativo, tiempo T1 aumentado, hablando de que podría haber algo de fibrosis. 60 pacientes T2 aumentado. 32 pacientes tenían realce tardío de gadolinio intramiocárdico, de los cuales 20 eran de patrón no isquémico. Y completamente diferente a los pacientes con los que estaban macheados, ¿no? Entonces, lo que postulan acá, lo que se postula, lo que se piensa es, hay un compromiso cardíaco, realmente existe, y es independiente de la gravedad del coronavirus. O sea, hay en leves, hay en severos, y persiste durante bastante tiempo con escasa reducción en el tiempo. Mientras el paciente clínicamente mejora, este compromiso que se ve por resonancia persiste. En estos grafiquitos lo que se ve es, a la izquierda, el T1 nativo, cómo tiene mayor T1 nativo, es decir, los sanos, los macheados por factores de riesgo, los que se recuperaron en casa y los que estuvieron internados. Es decir, hay más fibrosis cuanto más grave estuvo el paciente, mientras que el T2 aumenta entre los sanos, pero no aumenta tanto entre los que estuvieron en casa o hospitalizados. Es decir, el edema parecería no depender tanto de si es leve o grave, pero sí quizás la fibrosis que queda después. Todo esto son postulados porque la realidad, los números son los primeros trabajos que hay y la realidad es que es lo que tenemos, por eso todo lo digo en condicional. Por último les quiero mostrar que también lo mencionó Lucas, que le hicieron resonancia a atletas competitivos entre 11 y 53 días post-PCR. Le hicieron estos T1, T2 y realce tardío gadolinio, eran 26 atletas de 19 años de edad. Aquí me interesa, es importante para mí en todos los trabajos recalcar la edad de los pacientes. Ninguno estuvo hospitalizado. La mayoría eran asintomáticos y el 30% tenían síntomas leves. Todos tenían troponina negativa. Y bueno, el 15% en realidad en un N total son 4 pacientes, son pocos, pero tenían hallazgos compatibles con miocarditis activa, es decir, tenían edema en el T2 y gadolino cardíaco con patrón no isquémico. Y 8 pacientes, que vendrían a ser el 31%, tenían hallazgos compatibles con injuria miocárdica previa, es decir, tenían gadolinio en 2 o más segmentos, pero no tenían edema. Esto suma el 46% de estos atletas con un promedio de 19 años tenían algún grado de compromiso en la resonancia. También tenemos en cuenta que esto fue una media de entre 11 y 50 días. O sea, no eran pacientes internados, sino que eran pacientes que estaban recuperados.
Y esto obviamente hay que pensar si tiene o no una implicación para el retorno a la actividad física, que nosotros no tenemos la posibilidad de hacerle resonancia a todos, pero bueno, hay un pequeño trabajo con un 46% de atletas jóvenes con algún grado de compromiso en la resonancia. Como resumen, en base a lo que vamos a hacer nosotros en ECO, lo que queremos recomendar para hacer en ECO, es que hay una elevada prevalencia de algún grado de afectación cardíaca. Y esta afectación cardíaca, de alguna manera, parece ser independiente de la gravedad de la enfermedad. Hay predominantemente, o por lo menos por el único trabajo que tiene alguna cantidad de pacientes con strain, de afectación de segmentos basales, hay una evidencia de algún compromiso tipo miocarditis, que podemos decir si es una miocarditis o una miocardiopatía inflamatoria inespecífica, pero hay alguna evidencia de inflamación del miocardio, que en principio la caída de la fracción de eyección en los pacientes que no mueren en la internación no parece ser tan importante, que en los atletas la prevalencia es elevada, y que la realidad es que no tenemos ninguna idea de las implicaciones a futuro de esto. Y por otra parte, nosotros en nuestro centro y en Argentina en general, la disponibilidad de resonancia es escasa, con lo cual tenemos que hacer una selección de los pacientes que podríamos enviar a resonancia. Entonces, más o menos pensando en esto, hicimos una pequeña guía que ya todos los chicos que hacen eco la tienen, donde decimos, bueno, vamos a hacer un eco, no tenemos strain, vamos a hacer Doppler tisular, vamos a estudiar bien el ventrículo izquierdo y también el ventrículo derecho, las presiones pulmonares, y lo que yo les puse es cuándo informar algo como alterado. Vamos a tratar no de esperar que la fracción de eyección caiga por debajo del 50%, de que el Doppler tisular esté groseramente alterado, porque lo que vamos a tratar de ver es generar una base de datos, ver si podemos seleccionar un grupo de pacientes para resonancia. Obviamente, como no sabemos si este grado de compromiso miocárdico leve que hay en los atletas y etcétera puede tener implicaciones o no a futuro, queremos también seleccionar los pacientes que podamos detectar algún grado de compromiso. Entonces, un poco lo que postulamos es decir, bueno, podemos informar un eco que sea normal, pero recalcar que quizás un Doppler tisular de tal pared está bajo, o que está un poco caída la fracción de acortamiento del área, o el índice de TEI, etcétera, a partir de los valores que están en la primera columna, que son la media. Por debajo de la media, nosotros informaríamos, aunque el eco sea normal, que X valor está alterado. Y damos la posibilidad a que los chicos de insuficiencia cardíaca y que las chicas de deportes definan, digamos, si ese paciente va a necesitar o no una resonancia, si ese paciente puede o no volver a la actividad física. La verdad es que esto es, como bien lo dijo Lucas, esto es lo que tenemos hoy y quizás dentro de un mes o 2 meses cambia, pero estaría bueno que nos manejemos todos con este criterio. Obviamente para el Doppler tisular, como recomiendo... Se cortó, Doc. Sí, no se escucha, Guille. No te escuchamos, Guille. Guille. Bueno, si no puede volver Guille, yo diría que para Las cerrar chicas. el Ateneo pasen las chicas. Las chicas. Si les parece, Belén y Florencia, ¿quieren avanzar? Guille, si nos escuchas, perfecto. fíjate si dejas de compartir la pantalla y... Ahí está. Adelante, chicas. Ah, ya podemos nosotras. Buenísimo. Sí, no sé, Guille, ¿no volviste? No. Bueno. Eduardo, ¿me escuchás un minutito? Sí. Eduardo. Sí, te escucho. ¿Puedo hacer un pequeño comentario de la evaluación ecocardiográfica? Espera, Charlie, que Yo te terminen pediría las si- chicas. Sí. Lo dejamos para, ¿te parece para la discusión al final de las chicas? Que ya Bueno, estamos dale. con una hora. Dale. Guardate la pregunta, please, por favor. Es muy cortito igual, es solamente creo que todo lo que hablaron sobre
la fisiopatología del coronavirus, la afectación cardíaca, súper completo, y vamos a hacer un pequeño aporte de lo que sería específicamente la parte de ejercicio físico. Con respecto a los algoritmos de evaluación deportiva, ya lo dijo Lucas y lo remarcó, hay muchos algoritmos de muchísimas sociedades. Yo encontré por lo menos como 7. Así que mi conclusión fue, después de encontrar tantos algoritmos, es que estamos hablando sobre una evaluación de un virus que no conocemos del todo y que tampoco sabemos cuáles son las implicancias que puede tener sobre todos los órganos a nivel pulmonar, cuánto queda de afectación pulmonar, a nivel cardiológico, qué afectación cardiológica queda, cuándo afecta, cuándo no, si esto representa o no un riesgo para la actividad física a futuro. Lo que sí es digamos que están de acuerdo todos los algoritmos o todas las editoriales que se presentan, son principalmente en que hay que estudiar las características del paciente que quiere retornar al deporte después de tener una enfermedad por COVID, las características de la enfermedad que sufrió y las características del deporte que va a realizar. Con respecto a las características del paciente, si bien todos van a sufrir la enfermedad por coronavirus, son todos pacientes que lo tuvieron, no es lo mismo pensar en un paciente con factores de riesgo, un paciente sedentario, un paciente con sobrepeso, hipertensión, diabetes, que un paciente que haya hecho actividad física toda la vida y que haya hecho actividad física durante la pandemia también. Sabemos que los pacientes, sobre todo aquellos pacientes que hacen ejercicio de larga data, tienen cambios en el electrocardiograma que pueden confundirse o que pueden parecerse a cambios producidos por la miocarditis. La presentación clínica de miocarditis no es habitual, no es la presentación habitual en los pacientes atletas o en los pacientes que hacen deporte competitivo. Se hace hincapié en no diagnosticar miocarditis solamente con el valor de troponina, sino basarse en la clínica y en los exámenes complementarios y sobre todo en las imágenes, y estudios han demostrado una incidencia de inflamación miocárdica silenciosa que puede expresarse en deportistas al iniciar ejercicio físico de alta intensidad. Así que no solamente porque no tengamos miocarditis encima, que no podemos detectar la miocarditis en todos los pacientes, esto quiere decir que cuando arranquen la actividad física no la desarrollen allí. Con respecto a las características de la enfermedad, no es lo mismo aquellos que tuvieron pérdida del olfato y del gusto, aquellos que requirieron una internación con oxígeno o aquellos que requirieron incluso ARM. Todos en un momento de que se recuperen de la enfermedad pueden llegar a querer hacer actividad física si lo hacían o si lo quieren hacer, y ellos van a estar una evaluación y un seguimiento diferente. El curso clínico, como bien dijeron los chicos, es muy variado. La gran mayoría son asintomáticos o con cuadros leves, pero hay un porcentaje importante que tiene cuadros severos e incluso cuadros críticos. El compromiso es muy variable y es significativamente mayor al observado en otras infecciones virales agudas. Esta es una editorial presentada justo hoy, que la encontré revisando, que lo que hace hincapié, y es lo que hace hincapié la mayoría de las editoriales y revisiones, es que a la hora de evaluar a un atleta, ellos empiezan, no es lo único en lo que se basan, pero empiezan entendiendo cuál fue la enfermedad que tuvo ese atleta, si fue una enfermedad que tuvo solamente por un hallazgo, por una PCR positiva a la hora de arrancar un entrenamiento, o si fue una enfermedad leve con síntomas en casa, o si tuvo que estar hospitalizado, o si tuvo algún tipo de marcador miocárdico o afectación miocárdica durante su internación. Y a partir de allí dividen qué estudios sí o sí hay que hacer y qué estudios se pueden plantear o se puede ver según la evolución o los resultados de los estudios de los pacientes. Lo interesante me pareció que algo que resaltan en alguna de las editoriales es que intentan empezar a identificar aquellos signos y síntomas específicos que están asociados al mal pronóstico para que nos ayuden a reorientar el manejo de estos pacientes hacia un diagrama que esté más basado en síntomas que basado en la enfermedad en sí del paciente. Porque como bien dijo Guillermo y como bien dijo Lucas, se está determinando la presencia de miocarditis o la presencia de afectación cardíaca e incluso en cuadros leves. Y las características del deporte que va a realizar también son importantes porque de ello va a depender no solo la exigencia al cual vamos a exponer a ese corazón, sino también el contacto físico que va a tener con otras personas. No es lo mismo un golf
solo en el medio del campo que un deportista de fútbol competitivo que va a estar en contacto físico sí o sí con otras personas. Esta es una tabla de actividad física en la cual esto es una recomendación de actividad física en casa, para hacer en casa para pacientes que todavía no pueden salir porque son grupos de riesgos o porque son pacientes que todavía necesitan estar en confinamiento. Y esto me parece importante destacar que no todas, pero algunas hacen referencia a los cuidados que hay que tener durante la actividad física. Está bien, evaluamos al paciente, el paciente puede hacer actividad física. Ahí se acaba nuestro consejo. No, hay que recordar y hacer hincapié en lo que son las medidas de prevención a la hora de hacer actividad física. Evitar el contacto con otras personas, el contacto físico con otras personas o con superficies no limpias, mantener la mascarilla puesta el mayor tiempo que se pueda. Hay estudios que demuestran que no se altera la oxigenación y que puede aumentar un poquito la presión de dióxido de carbono al final de la expiración, pero eso no tendría por qué afectar el rendimiento una vez que el atleta o que el paciente se acostumbra a entrenar con mascarilla puesta. El lavado frecuente de manos, desinfectar los equipamientos, bañarse después de hacer la actividad física siempre, no permanecer sucio, evitar usar las duchas o los vestuarios del lugar, no compartir objetos personales, todas estas cosas que uno tiene asociadas a la actividad diaria, llevarlas también a la actividad deportiva. Entonces, también importantísimo que remarcan mucho en las recomendaciones es que el retorno siempre sea gradual. Lo ideal es que sea bajo supervisión médica y comenzar con deportes de componente aeróbico predominante. El retorno gradual es básicamente porque, como dijimos antes, los síntomas y signos de miocarditis pueden no estar en un principio en la evaluación y desarrollarse con el inicio de la actividad física. Entonces, en la guía de CISIAC hicieron una adaptación del presentado por Elliot en el British Journal, y lo que lo organizaron fue en 5 etapas, que ocupan más o menos un mes, para el retorno a la actividad física competitiva al mismo nivel al que estaba antes. Y fíjense que la primera etapa dura 14 días, y lo único que se puede hacer es flexibilidad, caminar, algunas actividades de vida diaria, pero solamente caminar y flexibilidad. Etapa 2, de 3 días, recién ahí empezar con caminar, trote, bicicleta, a una frecuencia cardíaca máxima menor al 70% y por menos de 20 minutos de entrenamiento. El pase de etapa a etapa, el paciente tiene que tener en cuenta o tiene que percibir si aparece algún síntoma, si aparece una falta o un déficit en la performance o en el desarrollo de la actividad. Ahí tiene que consultar y regresar una etapa hacia atrás. O sea, si en la etapa 3 aparecen los síntomas, vuelve a etapa 2 y consulta. La etapa 3 aumenta la duración del ejercicio, de 20 pasa a 45 minutos, y en la etapa 4 aumenta la intensidad del ejercicio. En la etapa 5 ya son mínimo 3 semanas de progresión normal al entrenamiento habitual, y si después de esas 3 semanas en etapa 5 el paciente no presenta síntomas, lo tolera bien y se encuentra en perfecto estado de salud, puede recién ahí volver a la competencia. Recién después de 3 semanas puede competir. Así que para que se den una idea de cómo tiene que ser gradualmente este retorno. Como último, lo dejo como mensaje para llevarse también, ¿cuándo tengo que derivar al deportólogo? A pacientes principalmente que tengan altas cargas de entrenamiento semanal, a los que se dedican en forma profesional a la actividad física, a cuando hay algún cambio en el electro, en el eco, en el examen físico, o algo que deja dudas que puede sugerir o no adaptaciones al ejercicio, o que genera dudas que puedan serlo o no, y cuando hay algún tipo de consulta relacionada con la prescripción y recomendación de la actividad física. Listo. Muy bien, completísimo. Estamos bastante excedidos de tiempo. No sé, Melina, si vos querés coordinar un poco. No sé si, Charlie, vos querías agregar algo. Guillermo, te cortó lo último que dijiste. Y no sé si hay alguna pregunta o alguna cosa más. No sabía cuánto tiempo que estaba hablando porque de golpe se colgó todo en mi máquina y en mi internet, pero faltaba solo una diapositiva,
que al final es eso, tratar de detallar si encontramos algún pequeño hallazgo patológico, que en este caso no sería patológico, sería levemente alterado, por eso lo pongo así, para que seleccionemos qué pacientes le vamos a pedir resonancia o qué pacientes van a estar en una evaluación mayor. Y la realidad es que no sabemos, capaz que de golpe en un futuro decimos, bueno, estamos informando de más, o capaz que no, que nos damos cuenta que realmente estamos encontrando cosas que tienen una implicación a futuro. Hoy por hoy no lo sabemos. Charlie. Sí, yo quería hacer dos comentarios, ¿no? La verdad que muy bueno el Ateneo, me han desbordado la gente joven de tanta información, pero yo quiero hacer dos o tres, una aclaración con respecto a la miocarditis que hizo el comentario el doctor Epstein y, una aclaración, y algo que le quiero preguntar de dónde viene la idea esta de medir el con Doppler tisular. Lo que respecta a la miocarditis, hoy sabemos que miocarditis no hay diagnóstico si no hay biopsia endomiocárdica. Así que digamos lo que digamos, muestre lo que muestre la resonancia magnética, nos vamos a quedar siempre con la duda, porque imagínense que le vamos a hacer biopsia endomiocárdica al paciente que esté peor, ¿sí? Porque ha evolucionado una miocarditis aguda o ha quedado con muchas secuelas de miocarditis crónica. Yo no tengo idea de resonancia magnética cardíaca, ahí está Toledo y la doctora Guerín, que saben mucho del tema. A mí me parece que la resonancia magnética algo le pasa, que tiene un exceso de sensibilidad y debe estar llena de falsos positivos. Y máxime considerando que el paciente es medio subagudo, ¿no? Por lo cual, no me preocupan para nada los hallazgos de estos artículos que se estuvieron mostrando y que, bueno, andamos leyendo ahí en la literatura. Ese es un comentario. Segundo comentario con respecto a miocarditis. Hoy tenemos que tener en cuenta que miocarditis, ¿saben? La biopsia endomiocárdica ha tomado de vuelta rol principal en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque las pruebas inmunohistoquímicas permiten, como la PCR, determinar la etiología y la carga viral, ¿sí? Y se ha demostrado, más allá de los criterios de Dallas, que es la infiltración de polimorfos nucleares, que creo que lo habló eso el doctor Epstein, que hoy se considera como un gran mecanismo, incluso en los herpes virus, la afección endotelial miocárdica y el pasaje, y posteriormente la afectación cardíaca. Con lo cual, también entra en un halo de misterio si el coronavirus desordena el miocardio porque lo ataca en forma directa o hace un gran componente de endotelitis o microvascularidad, o como ustedes lo quieran llamar, y termina dando, digamos, la afectación cardíaca. Esos eran los dos comentarios que quería hacer con respecto a miocarditis. Y con lo que respecta a la evaluación ecocardiográfica, en Toledo, te quiero preguntar en forma directa, ¿vamos a usar Doppler tisular y la onda S? Nos vamos a matar, muchachos, para evaluar algo. Ahora, si vos crees que esa es la racional de la investigación que tenemos que hacer nosotros que somos los ecocardiografistas, lo que podemos hacer es concentrar en uno o dos investigadores que nosotros le seleccionemos el caso porque el tipo tuvo COVID. Y bueno, lo estudiamos, lo ponemos en una base de datos, hacemos un acuerdo interobservador e intraobservador, y de allí en más vemos para adelante. Si no, esto es hablar y es todo data perdida, porque si no lo protocolizamos fuerte, no vamos a poder recoger ningún dato, porque no es fácil hacer Doppler tisular dedicado. ¿Se comprende lo que quiero decir? No sé si hay alguien ahí que hace imágenes, aparte de Melina. Pero no es sencillo ponerse a alinear Doppler y registrar y acumular en base de datos. Eso hay que hacerlo en forma dedicada. Lo que podemos proponer es un paso intermedio. Ustedes tienen ahora puesto en la base de datos que el paciente tuvo o no tuvo COVID. ¿Tuvo COVID? Bueno, fenómeno. Es un paciente para derivarlo y dedicarlo a la investigación. ¿Se comprende lo que quiero decir? Melina, Guillermo. Sí, bueno, no, a mí lo más importante que quería rescatar es que tenemos como áreas en donde vamos a poder interactuar y podemos registrar todo esto y publicarlo. Primero que la evaluación está a cargo de clínica, básicamente Lucas, después caen imágenes donde está protocolizado qué informaríamos más allá de las limitaciones o de las discusiones del tisular o no. Lo siguiente es que tenemos a FCDN con la resonancia que está bastante a la mano, que nosotros pedimos la resonancia y las chicas le buscan un turno y charlamos con la gente de resonancia
en forma directa. Perdón, Melin, discúlpame que te interrumpa. ¿Qué querés encontrar de información en la onda? Déjame terminar. Ahí volví yo, pasa que te me había cortado la internet. ¿Me escuchás? Sí, ¿Me escuchás? Igual déjame terminar la idea. Quiero terminar la idea más allá de la discusión del tisular. Dale, Melina. Escucho. O sea, en lo concreto, más allá de la discusión del tisular que te la podrá dar Guille, Pame, yo o quien sea, es que está clínica, está imágenes, está FCDN con resonancia, están las 3 chicas de deporte para nuclear todos los pacientes y dar una recomendación, y después esos pacientes pueden volver a clínica si hace falta con lo respiratorio o a insuficiencia cardíaca. Lo que quiero decir es que más allá de la onda S, estamos conformando todo un área con interacción de subáreas que está muy buena, y todo eso a su vez lo podemos registrar, cuestionar, discutir, pero está bueno en sí mismo, más allá de cualquier onda tisular, a eso voy. Nada más. Perfecto. Sí, es una hermosa oportunidad para juntar información y por ahí ser proactivos en alguna publicación de cosas que empezamos a ver. Vemos muchos pacientes y creo que es una linda oportunidad. Acá, perdón, Eugenia preguntaba, antes de ir al tema del tisular, Eugenia preguntaba si un paciente que quiere retomar actividad física y no sabe si tendría indicación de pedirle serología. Que no sé, ahí Lucas, ¿querés comentar vos algo? ¿Se escucha? Sí. Sí, es una buena pregunta. Yo tiendo a creer que en una población no seleccionada no lo haría. O sea, si el paciente estuvo expuesto, tuvo algún contacto, o tiene, qué sé yo, un trabajo en el cual está expuesto, trabajador de la salud, tal vez lo consideraría, pero no lo haría en población no seleccionada, porque, nada, o sea, los test de anticuerpos tienen una especificidad muy alta, pero siempre el valor predictivo positivo depende de la prevalencia. Entonces, los estudios de seroprevalencia que estamos viendo en general de otros lados del mundo, pero salvo ciudades puntuales donde explotó todo y tenés seroprevalencias elevadas, mayores a 20%, que igual están lejos del 50%, pero en muchos lugares la seroprevalencia es bastante baja, digamos, menor al 5%. Entonces, si uno usa un estudio que es muy específico, pero en una población, una prevalencia extremadamente baja, dentro del porcentaje de positivos que va a tener una cantidad interesante de falsos positivos, con lo cual no estoy muy convencido de hacerle una serología porque sí a una población no seleccionada, a alguien que quiere comenzar el ejercicio. Me parece que tal vez lo consideraría en una población, en alguien expuesto, digamos, en alguien que haya tenido una exposición. Pero es una opinión. Igual me parece muy buena la observación, porque van a ser probablemente más falsos positivos que verdaderos positivos, aún con un test con una especificidad muy alta. Y de cualquier manera, hoy, hablando de temas prácticos, la serología entiendo que es más cara que hacer un eco y una evaluación cardiológica, con lo cual, no sé, me parece que cualquier paciente que quiera volver al ejercicio y tengamos dudas de si tuvo o no COVID, habría que hacerle una evaluación como si lo hubiera tenido, ¿no? Sí, yo preguntaba porque como las cosas que aparecen, o sea, los hallazgos ecocardiográficos son tan border, esa era mi pregunta, pero sí, queda clarísimo. Gracias. Guillermo, ¿algún comentario sobre el Doppler tisular o Pamela? No sé, o alguno. Un comentario cortito. Lo que pasa es que justo mi internet no se está, internet mal en todos lados, justo se cortó y no le puede contestar a Charlie. La realidad es que uno tiene que ser humilde y primero decir, no sabemos si vamos a encontrar algo en el Doppler tisular o no. Esa es la realidad. Sí sabemos, por lo que parece, por los estudios de resonancia, que no vamos a encontrar nada en la fracción de eyección. Y cuando la encontramos, ya, bueno, el paciente ya no necesita insuficiencia cardíaca, no necesita que lo evaluemos a ver cuándo va a volver al deporte y otras cosas.
Estamos buscando a ver si podemos encontrar algo que pueda arrimar a un diagnóstico precoz en un centro donde no tenemos strain y en un país donde no le podemos pedir resonancia a todos los pacientes. Entonces, esto es solo una idea. Hacer Doppler tisular de los 4 segmentos basales. Si vemos alguna alteración, la informaremos. Quizás lograremos que esos pacientes tengan una resonancia y después tendremos una correlación si encontramos el eco y encontramos la resonancia. La realidad es que la mayoría de los centros del país no tienen strain. Entonces, incluso con Doppler tisular, que es una técnica tan anticuada, nosotros podemos encontrar algo. La verdad que sería algo muy publicable. Chicos, Y aparte el Doppler muy... tisular es baratísimo, es regalado, digamos, viene con cualquier equipo. Entonces no cuesta, no insume mucho tiempo. Insumirá velocidad sistólica de 4 segmentos basales, 2 minutos más por estudio. Entonces no le encuentro una contra para no hacerlo. Okay. Quizás, ¿por qué sí hacerlo? Y no lo sé. ¿Y vamos a tener algún rédito? Y la verdad es que no lo sé. No lo sabemos, nadie lo sabe. Estamos pasados de tiempo. Perdón, ¿puedo hacer una breve preguntita chiquitita? Soy Juliana. Sí, Juliana una pregunta y Guillermo quería hacer, o Jennifer quería agregar un comentario, ¿ok? Con eso cerramos. Perdón, la pregunta va con respecto a las pruebas de esfuerzo. ¿Hay algún, porque yo leí varios trabajos con respecto a que se recomienda no someter a los pacientes a una prueba de esfuerzo a pesar de que tengamos ecocardiogramas normales, si estamos dentro de los 60 a 70 días del diagnóstico. ¿Es así o será que algún otro estudio demostró que en realidad no hay riesgo de someterlos a la prueba de esfuerzo? No sé, las deportólogas, ¿quieren contestar esta pregunta? ¿Y Lucas? Sí, no hay problema. Todos los algoritmos de evaluación pre-participación deportiva post-COVID hacen referencia a los 14 días post-enfermedad, pero no específicamente a los 60 para descartar miocarditis. No sé si Lucas quiere agregar algo. Iba a decir lo mismo. Las recomendaciones del retorno al ejercicio toman ese periodo de tiempo. Las dos que yo mostré en detalle, una toma 2 semanas, otra incluso, dependiendo del tipo de paciente, hasta considera menos tiempo para el retorno gradual, ¿no? Pero sí, no, ninguna de esos algoritmos que están ahí en las recomendaciones habla de 60 o 70 días, lo cual no quita que puedan surgir ahora nuevas consideraciones. Muy bien. Y Guillermo, ¿querías hacer un comentario sobre disautonomía y COVID? No, eso era un comentario del doctor Villamil. No sé si él quiere comentar algo. Alejandro, sí. Alejandro o Jennifer, no sé. Yo en realidad tengo 2 preguntas. Perdón que interrumpa. Una era la disautonomía y que nosotros estamos viendo mucha taquicardia sinusal inapropiada en gente joven. Gente muy joven, deportista, saludable, que viene con episodios de taquicardia a 110, 120 por minuto. Yo tengo un caso ahí en Lesica de una chica con un ecocardio normal, con una tomografía computada de tórax completamente normal, que la mediqué con ibravadina. Y todavía le pedí un Holter control para recién después hacerle la ergometría. Así que mi pregunta era, bueno, si tenían casos de taquicardia sinusal inapropiada, porque yo estoy viendo mucho. Y la otra pregunta era para Lucas. Yo trabajo en un hospital público donde me llegan los pacientes evaluados como infarto subendocárdico con troponina sin CPK, y obviamente por una cuestión de recursos no todos están hisopados. Entonces, ante esta duda, ¿hay algún protocolo? O sea, de lo que vos dijiste entendí todo, pero, o sea, ¿mandamos a estudiar a estos pacientes? O sea, porque hay como una mínima duda, los pacientes no son jóvenes sanos o están todos enfermos. Yo tengo como un mix de pacientes que tienen determinados factores de riesgo y me está viniendo mucha gente joven con infarto subendocárdico, con troponinas muy altas, sin curva enzimática de CPK y CPK-MB, que se tratan como infartos subendocárdicos, a los cuales los trato, los medico, les pido cámara gamma, pero digo, ¿qué hago? ¿Los termino estudiando o sospecho COVID y los mando a hisopar? Esas son mis 2 preguntas. Gracias.
Buena pregunta. Si entendí, o sea, esos pacientes que te están llegando al consultorio, ¿o en qué ámbito de evaluación? No entendí. Al consultorio. Me llegan a un consultorio inventado, porque el hospital tiene todo suspendido lo que es consultorio programado, pero yo armé un consultorio de urgencias para ver pacientes post-internación y pacientes que vienen en forma ambulatoria por cosas graves. Pero les dan el alta y sorpresivamente me viene una lluvia, tengo una catarata de infartos subendocárdicos de gente joven, que tiene algún factor de riesgo. Pero digo, ¿hasta qué punto es un infarto subendocárdico o fue un COVID? Porque por los manejos... Pero ¿cómo sabemos que son infartos subendocárdicos y no miocarditis? Bueno, porque vienen, claro, o sea, el tema es ese. O sea, son pacientes que tienen troponina muy alta, electros por ahí con cambios inespecíficos, algunos sin cambios electrocardiográficos, algunos con cambios de onda T, que por ahí uno pido un eco, pero bueno, mis herramientas son limitadas. Entonces, obviamente les pido cámara gamma para reevaluar, pero digo, ¿hasta qué punto sospecho si fue un infarto subendocárdico o un infarto tipo T o pienso en COVID? ¿Qué hago? Porque estoy en un hospital. Tienen pinta de miocarditis, doctora, todo lo que estás contando. Disculpame. De cualquier manera, esa misma duda nos viene a veces cuando un paciente tuvo un evento medio raro y finalmente se estudia y tiene coronarias, por ejemplo, normales, y finalmente lo que nos da una mano, muchas veces, cuando las coronarias son normales, es la reso, que nos dice Takotsubo sí, Takotsubo no, miocarditis o infarto. La reso nos ayuda mucho por el tipo de fibrosis que hay, la distribución, si parece coronaria, si parece totalmente que no respeta distribución coronaria, si esta Takotsubo no tiene fibrosis, o sea, finalmente si uno tiene ese recurso, está bueno. Sí, perdón que interrumpa un segundito, pero también se ha visto, es frecuente el infarto por trombosis, es decir, esta patología produce coagulación intravascular diseminada. No se sabe por qué, se ve mucho en la cara inferior, pero no son miocarditis todas. Hay muchos infartos que son infartos con coronarias normales por justamente la coagulación intravascular diseminada que provoca esto, lo mismo que los infartos pulmonares y el TEP que provoca, ¿no? Sí. Y Rick, en ese caso, tener una coro nos ayuda y tener cámara gamma o reso nos ayuda. Perfecto, gracias. Bueno, y la taquicardia sinusal inapropiada, no sé si todos están viendo. Y por lo que veo acá, algunos ven taquicardias, otros ven bradicardias. Sí, a mí me tocó un caso justo ayer de taquicardia sinusal inapropiada, el primero. Bueno, como vemos, es un territorio nuevo, hay oportunidades de aprendizaje enormes, tenemos y vamos a tener montones de pacientes, los pacientes están volviendo por suerte, así que si podemos El doctor aprovechar... Villamil justo quería hablar de taquicardia sinusal o factores. ¿Quién, perdón? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Eduardo. Alejandro, sí. Escuchaba un poco a todos y igualmente los felicito por el esfuerzo de haber concentrado tanta información en tan poco tiempo. Desde el punto de vista de los electrofisiólogos, audimólogos, estamos viendo con sorpresa la gran cantidad de pacientes post-COVID que tienen disautonomías. Algunos con bradicardias, otros con taquicardias, algunos con exacerbación de los episodios de síncopes vasovagales que previamente tenían. Es decir, pacientes ya diagnosticados años antes con síncopes vasovagales, de golpe después del COVID reaccionan con episodios muy intensos de crisis vasovagales. En estos días en el consultorio de Brown he visto varios pacientes derivados por ustedes y algunos pacientes que me derivan colegas de otras instituciones. En el hospital estamos siguiendo pacientes y haciendo holters a todos los pacientes que podemos porque estamos viendo esto con mucha frecuencia. Lo que no sabemos es si esto va a durar mucho tiempo, si va a ser un fenómeno autolimitado o si va a tener una consecuencia a largo plazo. Entonces, los tratamientos son por ahora, como decía Lucas, cuidadosos. No vamos más allá
sobre todo en casos que podemos esperar. Incluso episodios de fibrilación auricular que aparecieron después post-COVID, no sabemos cuál va a ser la evolución. Quizás en otro momento pensaríamos en hacer tratamientos mucho más activos, sin embargo ahora esperamos a ver, porque la verdad es que no sabemos, humildemente. Pero lo que quiero despertar es la curiosidad de todos para que los pacientes que ustedes tengan con taquicardias inexplicables, pacientes que no sentían taquicardia y que de repente llegan al consultorio y le dicen, doctor, hace unos días, hace un tiempo, estoy con taquicardia, inspeccionen, hablen acerca de los contactos, de las posibilidades de COVID, y si pasó mucho tiempo, por ahí hasta pensar en hacerle IgG, IgM para ver si tuvieron contacto con el virus. Eso es lo que yo estoy intentando en este momento, para empezar a entender por qué hay tanta disautonomía. Hago una comparación con el tema de la anosmia, que es un efecto de alguna manera relacionado a un nervio periférico, con lo que sucede también con las dolores de las neuralgias del trigémino y todas sus variantes que están apareciendo en pacientes post-COVID, y todas las alteraciones disautonómicas, y me pregunto si todo no tiene que ver con algún efecto, digamos, de filiación del virus con la parte neurológica. Lo dejo más como una pregunta, y el consultorio mío, bueno, está para disponer para que puedan hacer las consultas cuando tengan pacientes de ese tipo y hacer un registro. Gracias. Bueno, hemos batido récord de tiempo, creo que la temática realmente hay mucha inquietud respecto al tema, así que bueno, pongámonos en marcha, trabajemos en equipo y tratemos de registrar a todos los pacientes, me parece que podemos aprender un montón. Muchas gracias a todos por estar hasta esta hora y gracias a todos los que realmente participaron de este Ateneo. Bueno, las tres médicas cardiólogas y deportólogas, Lucas, y gracias a todos los que preguntaron y participaron. Buenas noches y que descansen. Gracias, chao, buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. Chao, gracias.